Vale. Música maestro. Venga ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Yo soy Álvaro González, me acompaña mi compañera Raquel García y hoy os vamos a hablar de Machine Learning, ese tema que ahora está tan de moda, que vemos en las noticias. Todas las ofertas de trabajo buscan un científico de datos que trabaja en Machine Learning y toca inteligencia artificial. Y bueno, ni que hablar ya de la moda del ChatGPT que lleva explotando este último mes. Pero claro, una persona se pone a investigar un poco en lo que es el Machine Learning y claro, lo primero que te encuentras son conceptos incomprensibles, elementos de estadística muy avanzado y la palabra prohibida, la programación. Entonces, lo normal es rendirse de primeras. Hoy no os vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablaros desde otro enfoque, que va a ser intentar enfocar el Machine Learning de manera que llegue al alcance de vuestra mano. Os vamos a dar unos conceptos bastante sencillos, muy básicos, para que entendáis lo que es un modelo de Machine Learning de principio a fin. Y al final de esta sesión vais a acabar con 4 nociones básicas, siendo capaces de construir un modelo de Machine Learning de principio a fin, sin llegar a programar, y vais a tener un modelo de Machine Learning puesto en producción. Pero bueno, primero creo que vamos a presentaros más formalmente. Si quieres, empezamos contigo, Raquel. Vale. Bueno, pues yo me llamo Raquel García Jaén. Soy graduada de Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela e hice el máster en Técnicas Estadísticas y en la actualidad me encuentro trabajando en Verne Technology Group como Data and AI Engineer en el departamento de I+D, en concreto con un equipo que estamos impulsando de Machine Learning precisamente. Vale. Y nada, yo, como os dije, soy Álvaro González Castro, también soy graduado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela, tengo un máster en Ciencia de Datos por la Universidad de Nebrija y como mi compañera estoy desarrollando mi trabajo como Data and AI Engineer en Verne Technology Group. En mi caso estoy en el área de Data, pero tengo la suerte de estar en un proyecto en el que actualmente estamos empezando a desarrollar algunos algoritmos de Machine Learning y la idea es continuar con ello para adelante. Vale, vamos a ver un poquito el itinerario de hoy. Comenzará mi compañera Raquel dándoos una pequeña introducción al Machine Learning, lo que sería ubicándolo un poquito en el espacio, introduciéndose algunos conceptos básicos de Machine Learning, cómo se construye un modelo de Machine Learning, y por último dará unos conceptos sencillos de los tipos de algoritmos más utilizados en Machine Learning, y a continuación entraré yo para definiros un poco lo que es Azure Machine Learning, la herramienta de Microsoft para todo este desarrollo de modelos de Machine Learning en la nube y todas estas cosas, los recursos que necesitaremos para desarrollar todo en la nube y 2 herramientas que van a ser las que nos permitan trabajar sin código, que van a ser AutoML y el Designer. Así que, si te parece, Raquel, vamos. Manos en la masa, ¿no? Pues como comentaba Álvaro, parece que en la actualidad el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Deep Learning son conceptos que podríamos decir que son trending topics, que todo el mundo habla de ellos, pero claro, a la hora de definirlos, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es Machine Learning? ¿Qué diferencia tiene con inteligencia artificial? ¿Qué es Deep Learning en concreto? Pues para empezar vamos a intentar aclarar o definir de una manera bastante general cada uno de sus conceptos y establecer las diferencias que podemos tener. De una manera más genérica, la inteligencia artificial, cuando se habla de ella, nos estamos refiriendo a esa área de programación cuyo objetivo es intentar que las máquinas imiten el razonamiento humano. Dentro de la inteligencia artificial es donde podemos hablar del Machine Learning. ¿El Machine Learning qué es? Pues es esa serie de algoritmos que aquí decimos definidos, porque en sí que están definidos, aunque se puede llegar a personalizar en cierta manera, pero bueno, son una serie de algoritmos definidos cuyo objetivo o que usamos para intentar dotar de cierta inteligencia a las máquinas a la hora de desarrollar algunas actividades y que tengan la capacidad de aprender de una serie de datos que le vamos a pasar para desarrollar dicha actividad sin necesidad de que nosotros programemos explícitamente cómo tienen que desarrollarla. Y dentro del Machine Learning encontramos una subrama que es el Deep Learning. El Deep Learning es esa subrama del Machine Learning que se basa en redes neuronales, que si lo pensamos en conceptos matemáticos es un poco como un grafo. Tenemos nodos y conexiones entre los nodos y la peculiaridad que tiene el Deep Learning es que además es capaz de manejar un gran volumen de datos y son muy potentes y gracias a ese manejo pues son capaces de aprender de ellos. Una vez planteados estos 3 conceptos,
claro, decimos, ¿y qué hace el científico de datos aquí? ¿Qué labor desempeña? ¿Qué herramientas tiene? Pues, a grosso modo, digamos que el científico de datos va a tener 3 herramientas fundamentales o generales. Una va a ser la escritura y la aplicación de código, aunque hoy digamos que el científico de datos más junior vamos a intentar que no necesite tanta aplicación de código. Va a usar técnicas estadísticas y matemáticas y algo muy importante, el conocimiento de negocio a la hora de intentar entender esos datos que queremos, de los cuales queremos que nuestra máquina aprenda. Y a través de estas 3 herramientas, ¿qué va a hacer el científico de datos? Pues va a trabajar en recolectar los datos, limpiarlos, analizarlos, modelarlos, porque el modelo de Machine Learning no va a tragarse el dato de cualquier manera, se lo vamos a tener que dar como a él le gusta, por decirlo de alguna manera, visualizarlos para entenderlos también y pues implementar esa solución de aprendizaje automático de Machine Learning para que la máquina aprenda. Y así, pues una vez aprende la máquina en función de lo que le hemos dado, interpretar si los resultados o el rendimiento que está teniendo, que realiza la máquina, si es bueno o no. ¿Por qué ponemos datos en mayúsculas en esta diapositiva? Porque, bueno, dentro de cualquier proceso de Machine Learning, lo más importante son los datos. Necesitamos tener calidad de datos. De hecho, en el Big Data se habla de manera genérica de las 3 Vs. Necesitamos un volumen de datos importante. No vamos a llegar a ningún lado si solo tenemos 4 registros. Necesitamos variabilidad, porque si, por ejemplo, le presentamos a un modelo a 2, ya no nos falta el volumen, ¿no? Pero si además le presentamos 2 pacientes completamente iguales o muy parecidos y sin embargo uno tiene diabetes y otro no, al no tener variabilidad, el modelo no va a saber cómo predecir si un paciente va a tener diabetes o no, si los 2 son prácticamente iguales. Y otro es la velocidad. Necesitamos, como vamos a estar trabajando con un volumen de datos considerable, necesitamos una velocidad de procesado y de manejo de estos datos bastante alta. Bien, ya sabemos qué hace un científico de datos o qué herramientas tiene, ya sabemos a grosso modo qué es el Machine Learning y las diferencias que hay entre, digamos, entre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Entonces, ¿qué etapas tiene un proceso de Machine Learning? ¿Qué etapas tiene el trabajo de un científico de datos? Pues, antes que nada, si hablamos de datos, necesitamos los datos. ¿Son todos datos relacionables, de bases de datos relacionales o tablas? No necesariamente. Como se ha visto con ChatGPT y con la bomba del OpenAI, también podemos tener vídeos, podemos tener audios, podemos tener imágenes. Entonces, podemos tener una diversidad de fuentes de datos bastante amplia. Esas fuentes de datos, como comentaba antes, necesitamos tratarlas. Entonces, las vamos a recolectar, las vamos a tratar, vamos a analizarlas, igual hay que limpiarlas, modelarlas para que ese modelo de Machine Learning que pretendemos entrenar los pueda usar. Una vez los tenemos limpios y en el formato que necesita nuestro modelo para entenderlos, entrenamos nuestro modelo de Machine Learning y los resultados que nos devuelve los validamos. Aquí pueden pasar 2 cosas, que nos guste lo que nos dice el modelo o lo que intenta darnos el modelo que no nos guste. Si no nos gusta, probablemente, y en la mayoría de los casos, tenemos que volver al principio e intentar plantear alternativas en el modelado, hacer un análisis más profundo, igual una idea que tuvimos de limpieza no es lo suficientemente buena y hay que refinarla, o si tenemos suerte, pues ya vamos a la puesta en producción, desplegamos nuestro modelo y empezamos a consumirlo. La historia es, acaba con la puesta en producción, desplegamos nuestro modelo y ya se acabó todo. Y comieron felices y comieron perdices, o sea, acabaron felices y comieron perdices. Bueno, sí, no. Ese modelo que está en producción y que estamos usando continuamente necesita una monitorización. Vamos a usar esas métricas, por ir introduciendo conceptos, a partir de las cuales validamos el modelo y le damos el OK, necesitamos hacerle un seguimiento y ver qué tal se va comportando. De hecho, cada cierto tiempo lo aconsejable es, como vamos a ir incrementando nuestro volumen de datos y vamos a ir generando histórico, reentrenarlo con estos datos nuevos para que el algoritmo siga aprendiendo. Entonces,
Hay que seguirlo monitorizando, ver si hay alguna anomalía, igual nuestro modelo puede empezar a rendir peor e incluso en el peor de los casos, en algún momento podemos llegar a tener que volver a empezar el ciclo por algún planteamiento. Por ejemplo, en casos temporales o en sucesos en el tiempo, como pudo ser el COVID, no es lo mismo el histórico que tuviese una fábrica de producción o de ventas que lo que pudo pasar en ese periodo del COVID, donde igual sus datos de las ventas en ese periodo fueron completamente distintos y a nuestro modelo lo volviese un poco loco. Entonces tendríamos que volver a los datos, verlos, intentar tratar esas anomalías para que no le afecten tanto y reentrenarlo y volverlo a poner en producción. Y hasta aquí un poco las etapas del proceso que deberíamos de seguir como científico de datos cuando entrenamos un modelo de Machine Learning y lo ponemos en producción. Una vez sabemos los procesos, pues vamos a meternos un poquito más dentro de qué algoritmos tenemos. Hablamos de Machine Learning, hablamos de algoritmos, ¿cómo los podemos clasificar? A grosso modo, podemos diferenciar entre 3 tipos de algoritmos: supervisados, no supervisados y de aprendizaje por refuerzo. Las diferencias entre ellos, bien, en el supervisado, nuestro conjunto de datos básicamente lo vamos a poder dividir en 2 partes. Lo que son las características de los registros, por ejemplo, si pensamos en un paciente, pues sus analíticas, lo que le caracteriza y esa etiqueta o label que queremos predecir. En el caso de los pacientes, pues por ejemplo, si va a tener diabetes o no. En el no supervisado, nuestro conjunto de datos no tiene label. Lo único que tenemos es características de nuestros registros y lo que buscamos es buscar un patrón dentro de nuestros datos o una etiqueta que sea adecuada para el conjunto o subconjuntos que queremos dividir. Y, por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo tiene un planteamiento totalmente distinto a estos dos, que lo que busca es que tengamos nuestro agente, máquina, lleve a cabo unas acciones para obtener una recompensa. Entonces, él por sí mismo, por ensayo y error, si lo decimos así llanamente, lo que va a aprender es cuál es su mejor estrategia para obtener esa recompensa. Dentro de cada rama de algoritmos nos vamos a centrar para las demos sobre todo en 2, los supervisados y no supervisados. Vamos a ver un par de ejemplos o también unas subramas dentro de estos que podemos encontrar. Dentro de los supervisados, la regresión y la clasificación. La regresión es aquella en la que nuestro label o etiqueta de la que hablábamos anteriormente es un valor continuo, es decir, puede tener infinitos valores. No es una categoría, por ejemplo, como hablábamos antes, diabetes sí o no, sino, por ejemplo, aquí como aparecen los dos, la estimación de la esperanza de vida o la previsión de ventas. En la previsión de ventas, por ejemplo, nuestras ventas pueden tener infinitos valores. No estamos hablando de un conjunto finito como puede ser 0,1 o la calidad que veremos en la demo del vino, que sería entre 1 y 10. Y en la clasificación, al contrario de lo que estábamos hablando ahora, nuestro label sí que va a tener un conjunto finito de valores, que casos típicos de clasificación son el diagnóstico, la detección de anomalías o la clasificación de imágenes. Por ejemplo, con el diagrama que os estamos mostrando aquí abajo, queremos poneros un ejemplo de clasificación donde yo al algoritmo le estoy dando mi conjunto de datos con la etiqueta de frutas, que pueden ser manzanas, plátanos o arándanos. Entonces, mi algoritmo va a aprender a diferenciar de mi conjunto de datos qué son arándanos, qué son plátanos y qué son manzanas. Y cuando yo le meta un nuevo registro que no sé qué etiqueta tiene, mi algoritmo, como ha aprendido a diferenciar estos 3 registros, es capaz de decirme que este registro pertenece a la categoría plátano. Y con esto veríamos los supervisados. Los no supervisados, pues vamos a diferenciar también en 2 subramas. El clustering, que casos típicos son los sistemas de recomendación, marketing dirigido, segmentación de clientes, donde, como comentaba antes, al no tener una etiqueta label, lo que buscamos es patrones, por decirlo de alguna manera. En este caso, por ejemplo, que tenemos un diagrama de dispersión con una nube de puntos verdes, lo que vamos a buscar
es patrones. En este caso se va a aplicar un algoritmo de K-means, pero lo que buscamos es cómo dividir este conjunto de datos en 3 conjuntos, subconjuntos distintos en función de las características de cada subconjunto. Entonces, al aplicar el algoritmo, nuestro algoritmo va a ser capaz de distinguir esos grupos que ya nosotros visualmente vemos y etiquetarnos cada subgrupo como el subgrupo azul, porque se caracteriza que están todos más juntos, y el centroide, que es lo que le llaman en el centro, es el que está más próximo, el grupo verde y el grupo negro. Y en reducción de la dimensionalidad, pues la reducción de la dimensionalidad básicamente de lo que se encarga su objetivo es que, dado un conjunto de variables bastante numeroso, de hecho sobre todo se usa bastante en Big Data para intentar evitar procesar un gran volumen de datos, lo que busca es, de todas esas variables o características que tengamos, intentar reducirlas buscando las que sean más significativas o que tengan mayor poder predictivo, o eliminar aquellas que aporten información muy parecida, y así, pues en vez de trabajar, como es en el caso del icon, de la infografía, en vez de trabajar con 9 variables, pues trabajar solo con 5. Y hasta aquí, pues un poco esa introducción o conceptos básicos que os queríamos transmitir antes de entrar a jugar con ellos. Bueno, yo creo que ahora mismo seguramente más de una persona que nos haya seguido se estará preguntando lo que aparece en la pantalla, ¿no? ¿Dónde está el alcance de nuestra mano? Y no os preocupéis, es bastante normal. De hecho, seguramente os hayan surgido alguna lista de preguntas, como puede ser cómo se construyen estos algoritmos, si necesito comprender su funcionamiento, si necesito programarlos o directamente, ¿necesito programar? Y la respuesta evidentemente va a ser no. Microsoft, con su plataforma de Azure, nos habilita una serie de herramientas para realizar todo este tipo de trabajos, y en concreto hay un servicio que es el de Azure Machine Learning, que nos va a permitir desarrollar todo este tipo de procesos sin tener que preocuparnos de lo que haya detrás. Evidentemente, si estamos realizando procesos, vamos a necesitar recursos. Esto no se realiza de la nada. Entonces, Azure Machine Learning nos habilita 4 tipos de procesos, que serían las instancias de procesos, los clústeres de procesos, los clústeres de inferencia y los procesos asociados. Las instancias de procesos son estaciones de trabajo en donde los científicos de datos van a realizar sus desarrollos. Los clústeres de procesos son clústeres escalables de máquinas virtuales que pueden procesar, tienen capacidad de procesamiento a petición. Tú lanzas una petición y te realiza el procesamiento que tú les pidas. Los clústeres de inferencia, que ya son para modelos ya entrenados y son destinos de implementación, es decir, se ponen modelos en producción. Y por último, los procesos asociados son vínculos a recursos de Azure ya existentes, como puede ser pues, máquinas virtuales de Azure o mismamente Databricks. Vale, hasta aquí todo muy bien, perdón, pero necesitamos ver cómo vamos a trabajar con esto. Y la herramienta que nos va a permitir es el portal web que nos habilita Azure Machine Learning Studio. Es una interfaz bastante intuitiva y está dividida, su menú se divide en 3 partes, que estaría la de autoría, donde tenemos los 3 tipos de formas, digamos, para trabajar en Machine Learning dentro de la plataforma, que son los cuadernos, que va a ser un punto en el que no entremos, porque al final, como indica, es para ejecutar cuadernos de Python y no nos interesa meternos en programación. Y después tenemos otros 2 apartados, que son el AutoML y el Designer, que no voy a profundizar ahora mismo en ello, porque vamos a verlos justo después, y de hecho realizaremos una demo en cada uno de ellos. Después tenemos lo que son los recursos, que al final, pues, como bien dice, son todos los recursos que nos habilita la plataforma, conjuntos de datos, experimentos, componentes, las canalizaciones. Vamos a verlo más adelante. Esto todo se verá mucho mejor como ejemplo, pero para que os vaya sonando. Y por último, la parte de administración. En la parte de administración tenemos lo que hemos hablado al principio, todo lo que sería la parte de recursos, que nos permite gestionar desde aquí, y una parte muy interesante, que es la de enlazar servicios. Se nos permite enlazar lo que sería el servicio de Machine Learning con otras herramientas de Azure, como puede ser, por ejemplo, pues Synapse o Databricks, mismamente, de nuevo. Entonces, vale, vamos a estudiar un poco las partes de autoría que nos interesan. El AutoML es la forma más básica de hacer Machine Learning. Como un wizard, como si estuviéramos instalando un programa. Es un proceso totalmente guiado. Se nos manda seleccionar un conjunto de datos, aplicar una serie de condiciones que nos va a pedir propiamente, y a partir de ahí tenemos un modelo de Machine Learning generado que se va a ejecutar, que tenemos que validar, y si lo damos por válido, ya lo podemos poner en producción. No hace falta nada más. Evidentemente, esta facilidad se tiene que pagar de alguna manera.
¿Y cómo se paga? Con limitaciones. De hecho, la más significativa en este caso va a ser que solo permite algoritmos de tipo supervisado. Después, por su lado, el designer es un poquito más personalizable que el AutoML, ¿no? Tiene una metodología de funcionar más drag and drop, por decirlo de alguna manera. Arrastras cajitas, las vas conectando en un flujo y generas tu modelo Machine Learning, y sigue sin ser necesario el uso de código. Aunque sí que es cierto que en este punto se puede llegar a aplicar, no es necesario para tener un modelo de Machine Learning al completo, y de hecho lo veremos pues a continuación, si lo ves bien, Raquel. Sí, vamos allá. Un poco por seguir la línea de complejidad, vamos a empezar con la de AutoML por ser el caso más sencillo, y luego ya pues meteremos las manos en la masa con el del designer. Entonces, antes que nada, pues necesitamos irnos a nuestro portal de Azure. En caso de que no tengáis cuenta de Azure, pues hay la posibilidad, o al menos hasta hace muy poco había, y creo que sigue habiendo, de crearte una cuenta gratuita de Azure que os va a dar ahí me va a salir un saldo de, creo que eran $200 durante un mes, para que podáis probar los recursos que tenéis aquí. Yo, por ejemplo, ya tengo creado mi recurso de Azure Machine Learning, pero en caso de necesitar crearlo, pues le dais a crear recurso y buscáis en el marketplace de Azure, Azure Machine Learning, si no me equivoco, y deberíais de encontrarlo para poder instalarlo. Correcto, aquí está, le dais a crear y se os crearía el recurso. Yo, como ya lo tengo creado para la demo, ya voy a entrar directamente aquí. Entráis en el recurso y la primera pestaña ya os permite iniciar el recurso de Azure Machine Learning Studio. Aquí veis la pantalla inicial que veíamos en la diapositiva. Básicamente tenemos el panel lateral que comentaba Álvaro. En mi caso, pues tenemos varios recursos que he estado ejecutando estos días, y donde nos queremos ir en esta demo es al AutoML o ML automatizado. Comentar que para la demo, por ejemplo, como decíamos antes, necesitamos siempre datos. En la pestaña de recursos datos vais a tener disponible todos los datos que vayáis creando, y lo podríamos crear ya directamente desde aquí. Es con un wizard también muy sencillo, yo lo voy a hacer desde el AutoML, y también en proceso tendríamos esos 4 bloques de recursos que comentaba Álvaro. Yo en mi caso para las demos me he creado un clúster de proceso que también podríais crear aquí con el tamaño recomendado para hacer pruebas de S11V2, debería de seros más que suficiente. Entonces, bueno, vamos allá. AutoML, muy sencillo de usar. Vais a la pestaña de AutoML, le dais a Nuevo trabajo y aparece el wizard que veis en la presentación. Aquí, básicamente, pues en nuestro caso vamos a cargarnos el recurso de datos. Yo le voy a llamar demo. Como nuestros datos van sobre el vino, pues ya le pongo demo de vino. Y nos deja elegir varios recursos o varios orígenes de datos para cargar. Os puede ser muy interesante si queréis probar. Tenemos incluso Open Datasets de Azure para cargarlos y que no tengamos que buscarnos ningún conjunto de datos por ahí ni ningún CSV que cargar. Aquí ya tendréis la opción de crear varios que son públicos para hacer vuestras pruebas. Yo en mi caso me lo voy a cargar, va a ser un CSV desde local, lo voy a almacenar en la cuenta de Blob Storage que se asocia al Azure Machine Learning, y pues me vengo a Demo AutoML y me cargo mi CSV sobre la calidad del vino. Le damos a siguiente, tarda un poquito, y lo primero que hace es darnos una pequeña vista previa de los datos que vamos a cargar, o del conjunto de datos que vamos a crear. Aquí vemos que se ha creado bien. Podríamos llegar, si lo necesitamos, a configurar, en el caso de ser un CSV, pues cuál es el delimitador, la codificación, si tenemos encabezados o no. Yo en este caso no necesito modificar nada, así que le doy a siguiente. Y nos sale un esquema de cada campo que tiene nuestro conjunto de datos, y poder especificar, en caso de que lo haya inferido mal, el tipo de dato que tiene cada uno. En nuestro caso también lo infiere bastante bien,
Y por haceros un poco introducción del conjunto de datos, lo que hemos cargado es un dataset sobre varias características de la calidad del vino verde portugués. Es un caso típico de aplicación del Machine Learning. De hecho, si lo buscáis, pues es de los datasets más estándares a la hora de empezar. Y lo que vamos a intentar hacer es, a partir de todas estas cualidades que se han medido, el azúcar residual, el clorhídrico, la densidad, el pH, pues intentar inferir la calidad. Nuestro dataset tiene una columna donde se le ha puntuado al vino de 0 a 10 en función de la calidad que tiene. Le damos a siguiente, nos permite revisar la creación que vamos a hacer y le damos a crear. Y así ya tendríamos como nuestro conjunto de datos. De hecho, ya nos dice que se creó correctamente. Le damos a actualizar para que se actualice la vista previa, lo tenemos aquí, y le damos a siguiente. Ya tendríamos seleccionado el paso de nuestro conjunto de datos. A continuación, ¿qué nos pide? Configurar un trabajo. Al final estamos haciendo un experimento en Azure Machine Learning y necesitamos darle un nombre. En nuestro caso, pues le vamos a llamar Demo Auto ML Vino. Tenemos que decirle cuál es nuestra columna objetivo. Recordemos, como comentó Álvaro, que en AutoML solo podemos entrenar algoritmos supervisados, con lo cual siempre vamos a necesitar ese label, que como comentamos era el quality, y seleccionar el recurso donde vamos a procesar este experimento. En mi caso, pues ya lo tenía creado de antes y se lo asigno. Y ya empieza un poco la configuración de nuestra tarea. ¿Qué queremos hacer? Clasificación, regresión, previsión de series temporales, procesamiento de lenguaje, visión artificial. En nuestro caso lo vamos a marcar como una regresión. A mayores de marcar el tipo de tarea que queremos hacer o el tipo de algoritmo supervisado que queremos aplicar, comentar, si queremos hilar un poquito más fino, que podemos llegar a hacer alguna configuración a mayores. En el caso de opciones de configuración adicionales, pues nos permite definir la métrica con la cual queremos que evalúe el AutoML el modelo, es decir, AutoML ahora por detrás lo que va a hacer es ejecutar y entrenar varios modelos de Machine Learning que se ajusten al problema que queremos resolver, y en función de la métrica primaria que elijamos va a quedarse con el que nos devuelva el mejor resultado de esta métrica. Yo en este caso voy a mantener la de error de la desviación cuadrática media, y podemos también llegar a restringir los algoritmos que use. Yo no lo voy a restringir, voy a dejar que entrene todos los que tiene disponibles en el catálogo, pero sí que vamos a definir un criterio de salida. El criterio de salida nos da dos opciones: o restringir el tiempo que emplee para entrenar los modelos, es decir, en este caso por defecto, pues si no va a emplear 6 horas en el entrenamiento de los modelos, yo lo voy a limitar a media hora para que no esté ahí entrenando 6 horas, o podemos poner un umbral de la métrica que hemos seleccionado. Si conocemos bien la métrica y el valor más o menos que queremos esperar obtener, podemos llegar a ponerle esa limitación de que cuando encuentre un modelo que alcance este umbral, ya pare el entrenamiento. Y en simultaneidad, el número de iteraciones o de entrenamientos que puedo hacer en simultáneo. Yo voy a dejar esta configuración, y en configuración de la caracterización sí que Machine Learning Studio por detrás va a tratar los datos. Como comentaba antes, los modelos de Machine Learning necesitan que les pasemos los datos en un formato concreto. Por ejemplo, los modelos de Machine Learning no son capaces de procesar un texto o una cadena de strings por sí solos. Normalmente, o lo que tenemos que hacer es codificarle esa cadena de string a números. A los modelos de Machine Learning solo usan números en su entrenamiento. Entonces, por detrás, AutoML lo que va a hacer es tratarlos para convertirlos en algo útil para el modelo. En este caso podemos llegar a cambiar el tipo de cada columna si lo necesitamos, y cómo querríamos imputar los nulos, porque otra cosa que los modelos de Machine Learning no llevan muy bien es los nulos y los blancos. Normalmente es buena práctica y hay que hacerlo, de imputarlos de alguna manera. Podríamos llegar a configurarlo, nosotros lo vamos a dejar para que lo haga automáticamente según considere AutoML.
Y por último, nos faltaría seleccionar el tipo de validación y prueba. Al final, para ir evaluando el modelo, AutoML lo que va a hacer es, del conjunto de datos completo que hemos cargado, seleccionar una parte para entrenar el modelo y la otra parte para validarlo. Quiero decir, por ejemplo, el 80% de los datos lo uso para entrenar. Entonces, con el 20% restante, como tengo la etiqueta, voy a predecir qué calidad del vino tendría y compararla contra el valor real de la etiqueta. Hay varios métodos para este tipo de validación y de separación del conjunto de datos. Nosotros lo vamos a dejar en automático y también nos llegaría a dar la posibilidad, si queremos, en vez de separar el conjunto de datos en train y en test, cargar un recurso adicional con esos datos de prueba. Nosotros no lo vamos a cargar y le daríamos a finalizar. Con esto ya tendríamos nuestro modelo de Machine Learning configurado. Ahora faltaría que se entrenase y que acabase. Entonces, salta automáticamente al experimento que acabamos de generar. Esto va a tardar, de hecho tarda la media hora que le pusimos de limitación, pero bueno, se va a iniciar, va a pasar por varios procesos, veréis que ahora mismo pues ya está en ejecución, se va a ir configurando y va a ir entrenando modelos. Conforme vaya entrenando y probando modelos, pues se irían viendo en esta lista de modelos para mostrar. Como no tenemos todo el tiempo del mundo para la charla y supongo que acá también querréis cenar, nos hemos traído el AutoML que acabamos de configurar ya ejecutado, que es el de aquí abajo con la misma configuración, y como veréis, pues al final de la ejecución nos viene que el modelo se ha completado y aquí a la derecha en concreto nos está dando la información de ese modelo o del mejor modelo que ha encontrado con las limitaciones que le hemos puesto. En este caso, pues es un algoritmo de bootensemble y nos da la medida del error, bueno, la medida o métrica que definimos, cuál es el valor que obtuvo y que en teoría pues es la mejor que ha conseguido obtener. Si vamos a ver más métricas, pues dentro de todas las posibilidades de métricas que tenemos para este tipo de problema, pues nos da el valor de todas ellas. Y como comentaba antes, en modelos, pues podemos ver todos los modelos que ha ido entrenando, ha ido probando, el valor que obtuvo en cada uno de ellos e incluso su configuración. Y bueno, ya tenemos nuestro modelo de Machine Learning entrenado, ahora pues querremos consumirlo. Si nos convence y no queremos hacer otra prueba, pues lo consumiremos. Para ello, vamos dentro del algoritmo, clicamos sobre él y se nos abre la pestaña del modelo. En la parte del despliegue, que veremos ahora cómo se hace, nos dan varias pestañas o información sobre el modelo. En métricas, en concreto, aparte de tener cards con las métricas que comentábamos antes, que aparte de la que elegimos, pues se pueden evaluar con más métricas, las tenemos todas aquí en la parte superior y en la parte inferior tenemos dos gráficos por defecto. El de los residuos o errores, que básicamente se muestra un histograma donde, como estamos graficando los errores, lo que esperaríamos es que el mejor modelo de Machine Learning, la mayoría de los errores se encuentran en torno al cero, es decir, que estamos cometiendo muy poquito error. Como es el caso, como podéis ver, la mayoría se agrupan en torno al cero. Y en el de la izquierda tenemos un gráfico donde se está en el eje X enseñando los valores reales de la etiqueta y en el eje Y los valores que ha predecido el modelo. La línea azul es la media, o sea, representa nuestro algoritmo, cómo se está comportando el algoritmo, y la línea verde es la que sería un modelo ideal. No lo hace tan mal, nos va a valer para la demo, lo podríamos intentar refinar más, por ejemplo, dejándolo entrenar más tiempo, a ver si nos da un modelo mejor, pero nos sirve. Comentar que aunque está en versión preliminar, ya está disponible una pestaña de explicaciones donde podríamos llegar a ver gráficas más interesantes del modelo, como puede ser, por ejemplo, la que se abre por defecto, principales características. Aquí nos está enseñando Machine Learning Studio cuáles son las características del vino que son más importantes o que más influyen en la calidad. Por ejemplo, este gráfico nos está diciendo que de todas las características que teníamos, la que más influye en el valor de calidad que obtenemos del vino es el alcohol, seguido por la volatilidad de la acidez, el dióxido de sulfuro libre y el azúcar residual.
Aunque está en versión preliminar, os invito a explorar esta parte y esta pestaña porque creo que puede ser muy interesante y os puede ayudar bastante a entender el modelo. Bien, visto un poco las métricas, las opciones que tenemos para explorar lo que nos ha devuelto AutoML, si queremos consumirlo, pues le damos a implementar y en concreto vamos a usar el servicio web que nos va a crear una API REST para poder consumir el modelo. Le damos un nombre a nuestro punto de conexión y tenemos que asignarle un proceso. Como comentaba Álvaro, esto es un Azure Kubernetes Service Compute. Normalmente este es el que se usa para producción o para uso de producción. Nosotros, como estamos en prueba, nos vale una instancia de contenedor de Azure, lo implementamos. Y esto, aquí como podéis ver, nos sale que nuestro endpoint o nuestro punto de conexión está en ejecución. Tendríamos que esperar a que estuviese en estado correcto para poder usarlo. Como podéis ver, tengo otro creado para la demo, para que no tengamos que esperar hasta que Azure nos lo cree, que es el de Predict Quality One. Para ver los puntos de conexión, nos vendríamos a puntos de conexión del navegador lateral. Este es el que se está creando ahora mismo. Vamos a usar el que ya tengo creado y se os crearía esta pestaña. Tenéis abajo del todo el punto de conexión API REST y lo que nos interesa es, tenemos una pestaña que nos permite probar en tiempo real la API REST, donde de hecho ya nos da un JSON estructurado con los datos que necesita el modelo que le introduzcamos y un botón directo de prueba donde aquí, como veremos ahora, se nos va a mostrar el resultado que nos dice el modelo para el vino. Yo me he traído 3 casos que no estaban en el entrenamiento, con lo cual no se lo sabe, para que podamos probarlo. Dejadme que me lo ponga en la otra pantalla. Podemos introducir aquí los datos. 7, 0,27, 0,36, 7, 0. 170. Le damos a prueba y nos devuelve el resultado, que en nuestro caso es la calidad que predice el modelo, que ni tan mal. Vemos que el caso real o el valor real era de 6 y nuestro modelo nos está diciendo que es un 5,7, bastante bien. Si quisiéramos usar esto, pues no de aquí de manera manual y conectarlo, por ejemplo, a un Power BI a través del API REST, pues en la parte de consumir tenemos nuestro punto de conexión y la manera o la clave principal para autenticarnos, e incluso el propio Azure Machine Learning Studio nos da ya el código en Python o R o en C# que necesitaríamos para conectarnos a él. Y hasta aquí sería la demo de AutoML. No sé si hay alguna duda por ahí, Antonio, antes de pasar al siguiente escalón o pasamos ya al nivel intermedio, digamos, ¿no, Álvaro? Sí, yo casi creo que podemos llamar así. Vale. Ok. Pues dame un minuto que comparto la pantalla. Confirmadme, por favor, que veis mi pantalla. No, ahora. Ahora sí. Ahora vale. sí. Pues ahora os voy a presentar la segunda demo, que sería en la otra herramienta que hemos visto al principio, que es el Designer, que es un poco más, como dijo Raquel, avanzada, pero sin llegar a tener tampoco gran complejidad, ¿no? Para empezar, antes de nada, yo ya he adelantado algunos de los pasos porque si no esto sería muy largo. La base de datos que vamos a utilizar para este experimento va a ser la de Titanic. Tenemos datos de tripulantes del Titanic y vamos a tratar de predecir si un tripulante dando X datos se salvaría o no del naufragio. Entonces,
El proceso de crear un nuevo pipeline es muy sencillo, con una nueva canalización, es crearlo y aparece el lienzo en blanco. Me vais a permitir que reutilice uno que tengo preparado para empezar, solamente para ahorrar un poco de tiempo. Os voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo único que he hecho es buscar mi conjunto de datos en el área de data y se arrastra el lienzo, como lo tenemos aquí, es el mismo. Y he añadido una serie de componentes que iremos viendo ahora. El primero es seleccionar columnas según dataset. ¿Por qué? Vamos a inspeccionar un poco los datos que tenemos en este dataset. Vale. En el profile podemos ver todos los campos que tenemos en este dataset y un poquito un resumen de cada uno de ellos. Sin ir más lejos, este campo, el Passenger ID, son 891 valores y podemos ver que los 891 son distintos. Entregarle este dato a un modelo de Machine Learning carece de sentido porque no le va a aportar ningún valor. Entonces, este va a ser uno de los casos que descartaremos para nuestro estudio. Survival va a ser la variable, la etiqueta, el label, va a ser lo que predicamos. Y aquí más campos así salientables. El nombre también son todos distintos, no nos va a aportar absolutamente nada. ¿Qué más tenemos por aquí? El ticket también, cada pasajero va a tener su ticket para entrar en el barco. Vamos a tener cada pasajero un ticket distinto, no nos va a aportar nada al modelo. E incluso tenemos el campo cabin que nos dice si tiene reservado cabin o no, creo recordar. Y más de lo mismo, tenemos una cardinalidad muy alta en nuestro modelo. Aquí estamos hablando de 148. No nos va a aportar nada a nuestro modelo. Y aparte están casi todos en nulo, como se ve en el diagrama. La mayoría son nulos. No, poco puede hacer el pobre. Efectivamente. Después, por otro lado, hay campos como puede ser la edad, que va a tener una pequeña cantidad de nulos. Y ¿me estáis escuchando? Es que se me quedó sin sonido. Sí, vale, sí, sin problema. Vale, gracias, perdona. Sí. Tenemos varios datos nulos. Este será uno de los casos de imputación de nulos que estudiaremos más adelante, junto con el de embarque, que es, si no recuerdo mal, la puerta por la que embarcaron cada uno de los pasajeros, que es esta. Y bueno, vamos ya a ponernos un poco al tema, ¿no? Lo primero que haremos, pues bueno, con una selección de las columnas en el dataset, lo que estamos haciendo aquí es simplemente descartar los 4 campos que hemos visto inicialmente. Con un edit column añadimos aquí la exclusión de las columnas que queremos quitar, literalmente, y con este paso ya estaremos descartando estos 4 campos que no nos van a aportar nada a nuestro modelo. Una vez descartados, lo siguiente que haremos, y esto es lo que he ido adelantando para que no tengamos que verlo aquí, es un método relativamente engorroso y no aporta, sí que aporta al modelo, pero tampoco aporta nada que vayamos viendo cómo se hace, lo podemos ir viendo uno a uno, es añadir metadatos a cada uno de los campos. Estos campos, el campo, la etiqueta, el label, es un campo entero, categórico, que va a ser el survivor. Después tenemos más campos, el pclass, sp, parch. Son distintos campos que van teniendo distintas configuraciones para el modelo. Entonces, por cada configuración distinta tenemos que añadir un paso nuevo. Es el simple motivo por el cual hemos traído esto hecho de casa, digamos. Bien, llega el momento en el que ya tenemos todos los metadatos añadidos. Tenemos nuestro modelo perfectamente configurado. Vamos a trabajar sobre él. Lo primero que podemos hacer, yo creo que sería imputar los nulos, ¿no? Quitar los datos nulos que sobraban. Y para ello tenemos un complemento, si no recuerdo mal, en Data Transformation, que sería Clean Missing Data. ¿Tienes también el buscador arriba? Sí, tenemos el buscador aquí arriba, si no, para ir buscando pasos uno a uno. Estamos haciendo un flujo, conectamos cada uno al siguiente, vamos configurando. Entonces, Clean Missing Data, hemos dicho que los campos a los que queríamos configurarle la limpieza de nulos serían el age, la edad, y embarque, si ha embarcado, por qué puerta ha embarcado. Bien. Esta serie de patrones sería el valor mínimo ausente, el máximo. Aquí sería la sustitución, vamos a reemplazarlo con la moda porque estamos hablando de datos categóricos. La imputación de nulos se realiza de manera distinta si estamos trabajando con datos numéricos o categóricos, porque al final tú en datos numéricos puedes calcular una media, puedes calcular puedes hacer muchos cálculos. Pero, sin embargo, hacer una media, por ejemplo, en embarcado, no nos sirve de nada que haya embarcado por la puerta 1,5, por ser el ejemplo más
drástico. Entonces vamos a imputar por la moda. ¿Qué es la moda? Es el registro que más se ha repetido en nuestro conjunto de datos. Entonces lo que va a hacer esto es, si encuentra un valor nulo en el embarque, le va a poner el valor que más se haya repetido en nuestro conjunto de datos. Con esto ya nos quedaría listo la limpieza de datos y iríamos a... ¿Cómo se llama esto? El grouping tables. El campo de datos, de años, perdón. El campo de años tiene una gran cantidad de valores. Al final, años entre 0 y 100, vamos a considerar, hemos analizado la base de datos y creo que entre 0 y 105 había valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agruparlos en campos para no tener tanta cardinalidad. Lo que estamos haciendo es reducir la cardinalidad de nuestra columna, ¿no? Entonces, una idea sencilla, yo creo, sería imputarlo en tramos de 15 años, ¿no? Al final estaríamos agrupando, pues, tramos de 15 años. No va a haber nadie de más de 105 años embarcado en el Titanic, no os preocupéis. Vale. Aquí le vamos a decir que el append lo que estaría haciendo sería introducirnoslo al lado de nuestro valor. Lo que queremos es que reemplace el valor de edad que teníamos inicial. Va a ser una columna categórica. ¿Y a qué campo lo vamos a aplicar? Pues a la edad. Con esto ya tendríamos nuestra reducción de cardinalidad en la edad. Y ahora pasaríamos a hacer un proceso. Este proceso ya entramos en detalles más de conocimiento avanzado, por decirlo de alguna manera, que sería el one-hot encoding. Cuando tenemos una variable, como vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos utilizado antes, la puerta de embarque. Supongamos que un barco tiene 3 puertas de embarque, la A, la B y la C. Como dijo mi compañera Raquel, los modelos de Machine Learning trabajan mejor con números. Entonces, por ejemplo, vamos a asignarle la puerta el número 0, la puerta B el número 1 y la puerta C el número 2. Si empezamos a hacer cálculos con esos números, va a haber un número que se repita a lo mejor mucho más que otro, o se puede llegar a falsas conclusiones de hacer un número medio, el número medio entre 0 y 2 es el 1. Eso no tiene que ver con que la puerta media entre la puerta de delante y la de detrás sea la puerta del medio, o en relaciones distintas. Entonces, se hace un proceso que se llama one-hot encoding, que lo que se hace es, por cada una de las posibilidades que tiene nuestra columna, en este caso, por cada una de las posibilidades que tiene la puerta de embarque, que sería A, B o C, se va a crear una columna nueva, que va a ser columna A, columna B y columna C. Y lo que vamos a colocar es un 0 si no es la puerta de embarque de ese pasajero y un 1 si es la puerta de embarque de ese pasajero. Entonces, sin ir más lejos, el ejemplo de una persona que embarcase por la puerta B tendría en la columna embarque por puerta A, por así decirlo, un 0, en la columna embarque por puerta B un 1 y en la columna embarque por puerta C un 0. Entonces, vale, vamos a realizar esto. Esto sería con el paso convert to indicator values. Aquí lo tenemos. Bien. Pues conectamos, seguimos conectando el flujo, hasta ahora bastante sencillo, vamos conectando uno detrás del todo. ¿A qué campo lo vamos a aplicar? A todos los campos. Vamos a excluir, bueno, a todos los campos categóricos. Esto no lo puedes hacer con campos numéricos, porque estamos hablando de que todo esto se realizaba sobre valores categóricos. Si realizamos esto sobre el campo FER, por ejemplo, que sería el precio que le ha costado a cada persona su billete, y tenemos 50 precios distintos, pues el modelo va a explotar. Se va a crear una cantidad de información enorme. Entonces vamos a aplicar a todos los campos categóricos, pero evidentemente excluyendo el label, la etiqueta, que era Survivor. Y con esto ya tendríamos hecho nuestro one-hot encoding. Lo último que nos quedaría es otro de estos pasos que es importante realizar, que es normalizar los datos. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es poner todos los datos en una misma escala, por decirlo de alguna manera, para que la diferencia de tamaños no perjudique al funcionamiento del modelo. Podemos tener escalas muy grandes. Los precios del billete, por ejemplo, vamos a exagerarlo, podría estar entre 10.000 y 100.000 euros, por decir números al azar. Con esto lo que vamos a hacer es rescalarlo en un valor de 0 a 1 que sea más acorde con el resto del modelo, de manera que el funcionamiento sea más óptimo. Entonces vamos a utilizar una técnica min-max, que simplemente va a poner 0 cuando haya valores constantes, y lo vamos a aplicar al campo al que estábamos diciendo, al FER, al precio de los tickets. Bien.
Vale, hasta aquí ya tenemos hecho lo que sería el EDA, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo el preprocesamiento de los datos. Entonces, llegados a este punto, podríamos enviar nuestro modelo de Machine Learning y vamos a crear un nuevo experimento que sea, pues, demo live digital. Lo guardamos. Y una vez esto se haya lanzado, calma, cuando vengamos al apartado de trabajos, vamos a encontrar, bueno, de hecho ya está apareciendo por aquí, la demo Live Titanic, y dentro de ella vamos a ver cómo todo nuestro proceso se ha ido ejecutando. De hecho, ya he leído el conjunto de datos, ya he seleccionado las columnas y ya he hecho la primera edición de metadatos. Bueno, está avanzando bastante rápido, la verdad. Ya he hecho ediciones, sí, porque las pruebas no van tan rápido. Ya he hecho toda la edición de metadata y ahora va a empezar a limpiar los datos. Es posible que acabe más rápido de lo que me esperaba, pero por si acaso, como dijo Raquel, traemos las demos ejecutadas para que podamos ver, sin tener que esperar, todos esos resultados, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de todo lo que acabamos de hacer en todo este procesamiento de datos y cómo se ha transformado nuestro conjunto de datos inicial a cómo se lo vamos a lanzar nosotros al modelo Machine Learning, pues podemos ver, este sería el nuevo conjunto. Vemos que el precio de los tickets se ha escalado a 0,1, por cada una de las clases si el tripulante, bueno, si el viajero ha viajado en primera clase, en segunda o en tercera, se ha ido haciendo lo que hemos hablado, el one-hot encoding, y todo este procesamiento que hemos ido haciendo a lo largo de todos los campos. Como podemos ver, y como dijo mi compañera, todos los campos son numéricos ya. A partir de aquí el modelo se va a defender mucho mejor con ello. Entonces ya tenemos hecho el preprocesamiento de los datos. No sé si esto habrá terminado, pero aunque no haya terminado, yo puedo seguir desarrollando mi canalización mientras esto siga lo suyo. Y podemos entrar en materia, ¿no? Lo que sería ya desarrollar el modelo de Machine Learning. Voy a separar aquí un poquito para que tengamos más espacio y sea un poquito más visual. Bien, tenemos los datos listos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer proceso a la hora de hacer un modelo de Machine Learning? Separar los datos. Como mencionó mi compañera, vamos a separar los datos entre un conjunto de entrenamiento y otro de testeo para saber si ese entrenamiento ha surtido efecto o si lo que hemos hecho no ha servido de nada. Vamos a utilizar un 80% de los datos para el entrenamiento y eso dejará el 20% restante para el testeo. Semilla, pues la 1, 2, 3, porque sí. Si alguien quiere otro número, que lo diga sin problema. Y ya tenemos, con esto ya tenemos separados nuestros dos conjuntos de datos. ¿Qué nos falta? El modelo. Para esta demo hemos escogido un árbol de decisión basado en el LiveDBO, que es uno de los modelos más utilizados. ¿Cómo era este nombre? Ahí, el primero. Ahí, justo el primero. Y tenéis varias opciones de algoritmos en el designer, no hay una única, digamos, por cada tipo de problema que os encontréis. Entonces, hasta os invito, se puede llegar a entrenar varios modelos o varios algoritmos a la vez y poder comparar entre ellos cuál os devuelve el mejor resultado. Todos esos pues los tenéis ahí en el apartado de algoritmos. De hecho, si quitas el buscador, Álvaro, creo que en los componentes pues se os divide en función del tipo de tarea que realiza cada componente, pues tenéis uno exclusivo de algoritmos clasificado por el tipo de tarea que realiza cada uno. Clasificación, clustering, están aquí perfectamente clasificados todos. Muchas gracias. Vale, le he puesto la misma semilla porque... Para que lo puedan hacer en casa si quieren. Ponen la semilla 1, 2, 3 y les tiene que dar lo mismo. Debería dar lo mismo. Vale, bien. Ya tenemos el modelo, ya hemos separado los datos. Entonces, ¿qué nos queda? Entrenar el modelo. Train model. Bien. ¿Qué necesita el modelo para ser entrenado? Un algoritmo, que es el de decisión, y un conjunto de datos para entrenarlo. Le especificamos cuál es la etiqueta, que era survival, para que sepa qué valor es el que tiene que predecir. Y ya estaría. Vale. Vamos a construir nuestro modelo. ¿Para qué construimos nuestro modelo? Para realizar predicciones. Esto lo tendremos en Score. Model Scoring Evaluation. Entonces, Score Model. Con este nuevo paso vamos a realizar las predicciones de nuestro modelo ya entrenado. Y por otro lado le vamos a dar el conjunto de datos
el restante, el que hemos reservado para test, para que esto evalúe el modelo. Simplemente aquí no tenemos nada que tocar, va a hacer la evaluación. Y por último, tendremos que evaluar nuestro modelo para ver si este entrenamiento ha servido de algo. Evaluate model, aquí está. ¿Veis? Y con esto, en principio, ya estaríamos para lanzar un modelo. Vale, volvemos a guardar. Ahora igual tenemos un problema porque no sé si se ha terminado de ejecutar el anterior. Vamos a estar ejecutando, vale. A partir de aquí vamos a seguir con el modelo que traemos de casa porque mientras no se termine de ejecutar ese modelo no podemos lanzar el nuevo y que se vaya realizando de nuevo todo el entrenamiento. Y eso va a ser un proceso que lleve bastante tiempo. Estas cosas llevan su tiempo. Y para eso las trajimos aquí todas ejecutadas. Entonces, una vez hayamos construido todo este modelo, lo lanzamos y cuando termine de entrenar, vamos a tener una cosa similar a esto, donde podremos ver aquí las predicciones, preview data, escuela de ser. Este pequeño módulo lo que hace es incorpora a nuestro conjunto de datos dos nuevas columnas, que es el resultado obtenido, es decir, si se salvaba o si no se salvaba, y la probabilidad en la que se ha basado para dar este resultado. Por ejemplo, esta persona tenía un 91% de salvarse, se ha salvado, este estaba sentenciado antes de entrar en el barco. Vale, una vez tenemos esto, tenemos que evaluar el modelo. Hay que ver si el modelo es fiable, si no es fiable, si lo que hemos estudiado nos ha servido de algo o si no sirve para absolutamente nada. Disculpadme. Para ello tenemos aquí toda una serie de métricas que nos permiten evaluar los modelos. Las más utilizadas, digamos, para evaluar un modelo de Machine Learning suelen ser estas 4 que están aquí, que vamos a estirarlas bien para que se puedan ver. Serían el accuracy, la exactitud, quizás traducido al castellano, que lo que evalúa es, dicho de una manera muy vaga, los resultados verdaderos de nuestro modelo entre el total de casos. La precisión, lo saco de ordenar por precisión, lo que evalúa sería verdaderos positivos, es decir, casos que nuestro modelo haya predecido como positivo, o sea, que nuestro modelo diga que se salva y que además se salve, porque nuestro modelo puede acertar o puede fallar. Entonces serían verdaderos positivos entre el total de positivos que ha predecido nuestro modelo. Nuestro modelo va a predecir una cantidad, de hecho podemos verlo aquí en la matriz de confusión. Nuestro modelo ha predecido 56 casos como positivos que en verdad eran positivos y 12 casos como positivos que en verdad eran negativos. Entonces, lo que vamos a calcular con la precisión es el porcentaje de verdaderos positivos, que son 56, entre el total de positivos que ha predecido nuestro modelo. Vale. El recall, que sería la recuperación, lo que hace es calcular un porcentaje de verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos, que vienen a ser los positivos del original, porque al final los que tú calculas como positivos si eran positivos y los que calculas como negativos si eran positivos, es el conjunto total de positivos en nuestro modelo. Entonces lo que va a evaluar es verdaderos positivos entre, digamos, positivos reales del modelo. Y por último tenemos el F1, que es una métrica que se evalúa, se pondera entre precisión y recuperación. Y de guía lo que nos va a decir esto es que cuanto más cercano a 1, mejor, para entenderlo rápido. También tenemos aquí, por ejemplo, la curva ROC, en lo que se suele utilizar el método de evaluar el conjunto por debajo de la curva, ¿no? Cuanto más grande sea el conjunto que tengamos por debajo de la curva, mejor va a ser nuestro modelo. Y tenemos aquí más métricas para poder evaluar. Entonces, visto lo visto, vamos a estimar que nuestro modelo es válido. Vamos a asumir que es válido. Y bien, perfecto. ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos pasarlo a producción. Tenemos un modelo que hemos estimado que sirve, es válido, y vamos a lanzarlo a producción para que se pueda utilizar. Lo primero que haremos será crear un pipeline de inferencia. Tenemos dos opciones. Vamos a utilizar, para este caso, la de tiempo real, que nos devuelva resultados en tiempo real. Y esto lo que va a hacer es crear una nueva canalización con ciertos retoques adaptados a lo que sería la inferencia en tiempo real. Bien, si esto va rápido. Vale, aquí lo tenemos. Bien, podemos ver que el conjunto es, perdón, levemente distinto al que habíamos generado. Entonces, con esto ya tendríamos un modelo de inferencia en tiempo real. Pero
vamos a hacer algún tipo de modificaciones porque esto no es lo que nosotros buscamos ahora mismo, sin ir más lejos. ¿Queremos seguir insertando nuestros datos que tenemos para entrenar el modelo? La verdad es que no. Lo que queremos será insertar datos desde un servicio, que lo insertaremos con este web service input, o, por ejemplo, ahora para probarlo vamos a meter datos manualmente para ver si, aquí está, metemos datos manuales, para ver cómo funcionaría nuestro modelo, ¿no? Para esto nos traemos aquí un CSV preparado, que nos va a introducir 3 valores y así podemos ver qué predicción nos da para estos valores. Bien. Lo segundo, los metadatos para la variable, para la etiqueta, el label. Cuando introduzcamos datos para realizar una producción, este campo no va a existir. Este campo existía porque lo estamos haciendo en entrenamiento. Pero cuando vamos a realizar una nueva predicción, lo que queremos es predecir este campo. No lo vamos a saber de antemano. Si no, ya no sería una predicción, sería un análisis. Entonces, los metadatos no los vamos a utilizar. Es un campo que no existe. Y por último, ya no vamos a evaluar el modelo. Hemos dicho que el modelo era apto. Así que nos olvidamos de la evaluación. Este modelo se va a poner en producción, por lo tanto, fuera evaluación. Por último, cuando este modelo termina, tiene una gran serie de datos y no nos interesa que nos devuelva lo que le estamos metiendo. Entonces, vamos a introducir el selected columns que hemos utilizado al principio. Sí, como si recordáis, el score model al final lo que hace es añadirte a tu conjunto de datos inicial 2 columnas al final, una para la predicción y otra para la probabilidad. Nosotros, cuando lancemos una petición a nuestro modelo que tenemos publicado, no queremos que nos devuelva las 12 columnas de las características del individuo y la predicción a mayores. Nosotros le vamos a pasar las características y la única parte que nos interesa es la predicción que nos haga el modelo. Entonces, Álvaro está añadiendo esa componente para de todo ese conjunto, pues que en la llamada solo nos devuelva el valor predicho, si sobrevive o no, y la probabilidad que le daba el modelo y en la que basó esa predicción. No recuerdo si eran exactamente estos nombres. ¿Te suena de qué? Sobre todo por mayúsculas y minúsculas. No sé si darán problema. Vamos a probar. De todas formas, si no tenemos la ejecución hecha. Y vale, una vez hemos seleccionado los valores de predicción, con esto ya tendríamos nuestro servicio listo para lanzar, nuestra canalización, perdón, y podríamos implementarlo. Yo no voy a hacerlo porque esto de nuevo va a llevar muchísimo tiempo y ya lo traemos hecho para que podáis verlo, para que podáis ver cómo quedaría el final. Sería este modelo de inferencia. Bien. Y aquí tenemos, como hemos visto, la selección manual. Se ha eliminado la parte de metadata, hemos eliminado la evaluación del modelo y aquí tenemos la selección de columnas. Si hacemos aquí un preview, podremos ver los 3 resultados de la predicción de los datos que hemos metido. Estas son las predicciones que nos da el modelo a los 3 datos que introduje anteriormente. Vale, asumimos que este modelo ya es apto para puesta en producción. Entonces, ¿qué nos queda? Desplegarlo. Le daremos un nombre al punto de conexión. Demo live Titanet. Una descripción. Bueno, me está cantando por las mayúsculas. Sí. Los dolores de cabeza me llevo. Bueno, pues los guiones tampoco le gustan. Vale, como dijo mi compañera, para hacer un ejemplo, vamos a utilizar solamente una instancia de contenedores, no vamos a entrar en Kubernetes, y desplegaríamos el modelo. No lo voy a hacer de nuevo por el mismo motivo. Si esperamos a que despliegue, igual estamos aquí esperando una hora solamente para que despliegue el modelo. Tenemos el modelo aquí desplegado, y al igual que el del vino, pues tenemos un modelo que sería el de Titanic, con su conexión REST, y que podemos testear con... Yo me voy a copiar el JSON directo. Tenemos aquí el caso de un nuevo tripulante, que sería Albert With, con sus correspondientes datos, y vamos a ver qué pasaría con él. Si no recuerdo mal, lo siento compañero, pero tú también te vas a ahogar. Así que... ¿No tienes por ahí a Leonardo DiCaprio? No, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Leonardo DiCaprio se hubiera salvado si se hubiera agarrado a la tabla. Es mi opinión personal intransferible. Y aquí tenemos, por último, pues la conexión a la API REST con la que podríamos desplegar este sistema en producción. No sé si hay alguna duda acerca de esto. Sé que ha sido un poquito más avanzado quizás que el anterior.
Pero bueno, espero que se haya entendido. No sé si tenéis dudas o preguntas. Si no, volvemos a la presentación. Perdón. ¿Nada? ¿Algún valiente? ¿Alguien ha entendido algo? Sí, eso también es una buena pregunta. A ver, lo que pretendíamos o lo que buscábamos con esta charla era un poco acercaros estos conceptos que, como comentábamos antes, últimamente y con ChatGPT aún más, son trending topics, que si hay algún interesado o curioso que quiera empezar a trabajar en esto o investigar, la curiosidad siempre está ahí, pues al final pues queremos transmitiros el mensaje de que se puede empezar sin ser un crack ni un programador en Python, conocer un poco este ámbito, hacer pruebas, y si os queréis lanzar a la programación, pues ya sería el nivel avanzado, pero que tenéis estas herramientas que os ponen un poco el machine learning más al alcance de cualquier persona que no sea necesariamente una experta en programación. Sí. El ChatGPT genera dudas, ¿eh? Yo lo colocaría en Deep Antonio. Learning. Son los generativos, son los modelos generativos. Sí. Estaría dentro. Es que son muy nuevos, los generativos son muy nuevos. Como es una caja negra, yo tiraría por el Deep Learning, pero como es una caja negra, igual hasta habrá una nueva rama dentro de la inteligencia artificial. ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado un montón y me ha parecido súper amena y bastante sencillita para una persona que quiera empezar en el mundo de la inteligencia artificial desde cero, sin la necesidad de, como comentaba Raquel o Álvaro, de ser un genio en la programación, porque muchas veces hay ese miedo a tocar código. Y pues eso, me parece una forma de introducir el machine. Pero es que al final depende de donde venga cada uno. O sea, los que Claro. venimos de programación preferimos el Python o el Spark o lo que sea y mira. Yo el otro día estuve en una charla que hasta dijeron que no necesitaron hacer marketing para promover el ChatGPT, porque claro, decían, el nombre de ChatGPT, ¿qué marketing tiene eso?
mucho más y que la gente no para de hablar de ello. O sea, aquí en Madrid, en la Global del viernes, o sea, es que teníamos, supongo que allí en Coruña lo mismo, no sé, yo allí en Coruña no sé lo que presentasteis, pero aquí en la de Madrid, ostras, o sea, es que todas las que teníamos eran, bueno, no todas, pero yo creo que el 50% estaban relacionadas con el chat GPT todo el rato, o sea, decías tú, por Dios, digo, anda que no hay otras cosas en el mundo. Sí, Mm. ya. Además, luego, ¿estuvisteis ayer el de David, la charla que hubo de Azure? ¿Estuvisteis en la charla de ayer Sí, que ayer decían que sí. luego para temas de, no reentrenamientos, no, pero adaptarlos y no sé qué y tal, que costaba mucho, o sea, que al final es lo que es una caja negra y llega hasta donde llega. Muy bien, fenomenal, pero para conseguir adaptar, yo le he sacado utilidad para ayudarme a mi hija con los trabajos del instituto para cuando tengo que buscarle cosas, que ahí no suele fallar. Yo Eso voy va a más profesor relacionado ayer. con el consumo que hagas del modelo y bueno, y también un poco el destino o el proceso en el que lo implementes. Va a estar más relacionado con eso que en sí el coste de desplegarlo. Nosotros, por ejemplo, yo he estado un mes haciendo pruebas de todo tipo de despliegue, de consumo, etcétera, y yo, por ejemplo, en el mes no gasté el crédito que te daba Azure de prueba. Dependerá un poco de lo que lo explotes. Bueno, un poco. Ajá. Y depende de la diferencia, cómo meter la diferencia. Si metes en procesos batch, que a lo mejor vas pues levantas la máquina, ejecutas y ya está, que si tienes un real time todo el tiempo invocándolo. Entonces ahí, pues, depende. Y es Muy más a bien. largo plazo. Ahí sí se ven los costes porque eso va a ser meses funcionando. Lo otro es algo más, es dinero puntual. Muy bien, gracias. Pregunta. La DP100, sí. Hay otra De hecho, destinada a tenemos tres. inteligencia artificial, sí, que es O la sea, I102. yo para empezar, quizás si no tiene experiencia, lo que recomendaría sería empezar con una fundamental, la AI 900, si no me equivoco es el código, que sería Fundamentos de Inteligencia Artificial. Y después, ya una vez domines esa parte, ya entrar en conocimientos más avanzados, bien por el área de Machine Learning, como es la DP100, o bien por el área de inteligencia artificial, que sería la AI 102. Yo incluso les diría que empezaran por la otra, por la de Azure Fundamentals, porque ahí no vas a tener muchas cosas que las otras ya directamente van a Sean ser por muy hecho. específicos y se asumen muchas cosas. Entonces yo siempre cuando me preguntan, primero la Azure Fundamentals y luego ya Data, IA o lo que quieras, ¿no? Pero siempre empieza por la Fundamentals, que además son gratuitas, tienes un montón de formaciones y Sí, tienes los muchas gratuitos, o sea. sí, sí, ahí si buscáis creo que son los Microsoft Fundamentals Days, suelen montar charlas cada mes más o menos y si asistís y os inscribís os dan un voucher para esas certificaciones 900. O sea que no, es relativamente fácil conseguir. Y las tienes en español y en inglés. Lo que pasa es que en español creo que no hay ninguna convocada próximamente, no sé por qué. En inglés sí tienes, pero en español suele haberlas, pero ahora mismo no hay ninguna convocada, no sé por qué. Pero bueno. Sí, son menos periódicas en este. No, muchas de nada.
Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.